estas imágenes, estas palabras, yo creo que son muy importantes, porque lo que nos están demostrando, en definitiva, es un retroceso en el proceso civilizatorio. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, es como el libro de Juan Ramón Capella, un poco que se titula Entrada en la barbarie, y yo creo que esto es lo que nos tiene que dar determinadas claves. Es decir, todo va a depender de la salud que podamos dar a los derechos, de lo que sepamos ser capaces de hacer nosotros. En el libro argumenta, y yo creo que de forma muy sensata, que los derechos nunca están asentados, los derechos nunca están conquistados, sino que están siempre en precario. Somos nosotros los que tenemos que sujetar los derechos, y eso es fundamental. Por eso es la idea de las jornadas, de que entre todos, no solo los juristas hablando de los derechos, sino los distintos sectores, las distintas personas, desde ámbitos de pensamiento diferentes, tenemos que mantener, digamos, vigente lo que son los avances civilizatorios frente a esta entrada en la barbarie. Esta mañana hablábamos de algo interesante frente al mar, o con una visión del mar. Estamos frente a un lugar, a un mar en el que las primeras culturas, las primeras civilizaciones se preguntaron por las cosas esenciales, sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte. No podemos permitir que esto sea hoy un lugar de tragedia, un cementerio o la frontera más mortífera del mundo, y para eso, de alguna forma, tenemos que lanzar esta reivindicación de los derechos esenciales. Y el derecho a la vida es un derecho que parece que está sentado, pero que, por lo que estamos viendo, no es una verdad, sino que estamos en una situación en la que hay que reivindicar, de alguna forma, ese derecho a la vida. ¿Por qué lo llamamos el rebalaje de la frontera? Bueno, el rebalaje es una palabra motrileña, de las que yo he aprendido cuando estuve aquí, y yo creo que es de un especial, bueno, como Balate, como otras muchas, que hacíamos acopio, y la verdad que son palabras muy interesantes. El rebalaje, según he estado mirando, me llevé un diccionario de aquí, el diccionario del lenguaje motrileño que era francamente interesante, pero el rebalaje se refiere al escalón que hace el reflujo del mar y que va formando la arena. Por tanto, el rebalaje responde al ritmo de la naturaleza, al ciclo vital y a un escalón natural que tendría que ser capaz de contener la invasión de los derechos, y que derechos que no necesitan ni vallas ni concertinas para que este ritmo vital no se interrumpa. Bueno, presentaros a las dos personas que vienen. Los dos, Juan Medina y Nicolás Castellano, ya han estado aquí en una ocasión. Nicolás Castellano es periodista de la cadena SER, es uno de los grandes conocedores del fenómeno migratorio, porque además ha hecho una cosa que no se hace con tanta frecuencia, que es que va también a los lugares de origen de las migraciones. Y esto yo creo que es lo que le da, digamos, ese plus a sus noticias, porque sabe de lo que está hablando cuando ha llegado una persona de Mali, cuando ha llegado una persona de Siria, cuando ha llegado de lugares que él ha visitado y desde los que ha hecho las crónicas. Y Juan Medina ya estuvo con nosotros, nos impresionó con las fotos que nos puso la otra vez, y él ha estado el verano pasado reflejando desde el Open Arts la situación, los rescates y sobre todo las caras de las personas que están en ese momento. En el programa, en la introducción que hacemos, hablamos de las fotos de Juan Medina y decimos, que yo creo que es la mejor presentación que se puede hacer, decimos: el Mediterráneo, como mar de tragedia, se refleja en los rostros de los náufragos retratados por el fotógrafo Juan Medina. El barco de la organización Open Arms, que lo rescató, se encuentra retenido en el puerto de Barcelona por decisión de la Dirección General de la Marina Mercante. Paradojas de la vida y de la muerte. Juan Medina nos mostrará algunas de sus fotos en estas jornadas. Les decía a unos compañeros que están trabajando en la documentación audiovisual de las jornadas que me parece fundamental en este tiempo en el que tanta gente quiere crear odio, confusión
usan la mentira para hablar de la realidad de las personas que se mueven en el planeta, que haya unas jornadas profesionales con profesionales de diferentes ámbitos, del ámbito de la justicia, del derecho, de la sociología, la antropología, organizaciones que trabajan con los inmigrantes o los propios protagonistas de relato que son los inmigrantes. No nos olvidemos de eso. Así que para mí, Luis Carlos, gracias por la invitación. El derecho a la información es un derecho básico, está dentro de la Constitución española, está en cualquier carta fundamental de reconocimiento de los derechos humanos. Hay que reconocerlo, hay que recordarlo, aunque parezca mentira en este tiempo, porque el derecho a la información hoy en día está viéndose también atacado por esta ola de confusión que algunos están intentando crear y en la que el movimiento migratorio, la realidad de los migrantes, de las personas que se mueven en el planeta, es una pata más de esa ceremonia de la confusión que, recordemos, ha sido ejercitada con bastante asiduidad a lo largo de la historia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, por eso hemos sido invitados, desde el punto de vista de los profesionales que trabajan en el ámbito de los medios de comunicación o que contribuimos al relato público de las migraciones. Yo voy a hacer una exposición un poco más relacionada con el lenguaje y hasta qué punto desde el origen de una noticia se acaba creando un estereotipo negativo sobre las personas que acaban de llegar a España en un momento dado, ya verán algunos ejemplos. Y luego Juan les va a hacer una exposición más desde el punto de vista de las imágenes, desde su perspectiva también muy interesante y única de alguien que lleva 20 años, nada más y nada menos, documentando desde el fotoperiodismo esta realidad. Como punto de partida, por si no se acuerdan o por si no caen en ello, o por si no quieren saberlo, porque hoy en día tenemos más acceso a la información que nunca y a la realidad de los inmigrantes que nunca, pero hay una parte de la sociedad que no quiere saber, lo dice Martín Caparrós, el escritor argentino, ¿no? Estamos en el mundo más amurallado desde la Edad Media. Todas estas imágenes que ven en el fondo son de una fuente muy poco alternativa, The Economist. Los muros en rojo están ya terminados o bajo construcción, en avanzado estado de construcción. Ven la cantidad de barreras que hay en el planeta. Cercana a nosotros, ¿cuál es la más simbólica? La del muro del Sahara, 2.400 kilómetros de muro minado, muchas de esas minas fabricadas en España, cuando todavía se podrían construir minas antipersonas. Y verán que a lo largo de la geografía, en los distintos continentes, hay muchas de esas barreras que intentan limitar el movimiento de la gente. O sea, punto uno, estamos dificultando más que nunca el movimiento de la gente. Por tanto, se puede entender que estemos ante el índice de mortalidad más elevado de que la gente se mueve en busca de la prosperidad, en busca de poner a salvo su vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de este verano, no nos vamos a ir a Pleistoceno ni a otro momento. Cómo se crea racismo, xenofobia, rechazo y cómo se crea la imagen de que hay unos bárbaros que vienen a tomar a España porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Este verano estamos en el 26 de julio. Recordarán que un grupo de personas, fue uno de los dos primeros saltos con un número significativo de personas en las valles de Ceuta, tomaron la iniciativa de saltar por esa vía y verán la cantidad de titulares, cómo describen el salto de esa gente, ¿no? ABC, al menos 602 inmigrantes entran en Ceuta tras un violento salto a la valla con cal viva y cizalla. Miren, aquí hay algunos periodistas, la mayoría no lo son. Si uno no tiene certeza absoluta de que se ha utilizado cal viva o cizalla, o de que el salto a la valla ha sido violento, porque no tienes imágenes, no tienes un testigo que te lo diga, y te lo ha dicho la policía, te lo ha dicho la delegación del gobierno, tienes que entrecomillarlo. Y tienes que decir qué fuente, cuando uno construye una información periodística, tiene que decir qué fuente te ha dicho que ha sido violento, que se ha utilizado cal viva o que se ha utilizado cizallas. Porque si no, en cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos construir un titular en base a lo que nos dice nuestra vecina o a lo que nos dice nuestra prima. Incluso con eso tendríamos que citar quién es nuestra vecina o nuestra prima. Pero no lo hacemos. El Confidencial. Excrementos, cal viva y sangre contra los guardias civiles en la valla de Ceuta. O sea, elevamos, otra vez, nadie, entre comillas, y nadie nos explica de dónde se sacan estos términos. Más de 20 guardias civiles heridos, algunos por cal viva, tras el salto a la valla de Ceuta, el Confidencial. Casi 600 inmigrantes subsaharianos han logrado saltar la valla en una zona vulnerable de la frontera, la vulnerabilidad de la frontera, según el balance de Cruz Roja de Ceuta de personas atendidas tras el salto. El Mundo. Excrementos, cal viva y sangre, el nuevo equipamiento para asaltar la valla de Ceuta. Si miran, yo les insto a que miren el diccionario de la Real Academia de qué significa asalto, que es la toma militar de una plaza, por medios casi siempre violentos,
creo que tiene poco que ver con el salto de una frontera. Nos guste o no, o nos parezca más o menos afortunado que la gente salte una valla de 7 metros, que es el sistema que hemos establecido para que la gente intente pasar una frontera e intentar entrar a nuestro país. Pero el asalto no es precisamente, según una definición etimológica y real, la definición más adecuada para definir el paso de una frontera. Y desde luego el titular de definir como equipamiento y definir como categoría, cuando ha pasado que han encontrado unas tenazas y un martillo y unos zapatos y sangre en la valla, la sangre de los inmigrantes que se han cortado al saltar la valla, me parece que no se puede llegar a ese titular. El País, otra forma de contarlo. Más de 600 migrantes subsaharianos acceden a Ceuta tras saltar la valla. Es lo que saben, es lo que han podido comprobar. Ahí no se habla ni de cizaña, ni de cal, ni de sangre, ni de nada. La Cruz Roja atiende a 132 inmigrantes y a 11 agentes heridos tras una de las entradas más violentas y masivas de los últimos tiempos. Lo de más violentos y masivos yo lo habría entrecomillado. Pero bueno, uno lee este titular y no le entra tanto miedo como leer los anteriores, ¿no? Es decir, con los titulares anteriores cualquiera de nosotros pensaría, ostras, ¿qué está pasando en Ceuta ese día? ¿No? Otra forma de contarlo, Estrella Digital. Los guardias civiles heridos en Ceuta muestran los daños por cal viva. Hubo un grupo de agentes de la Guardia Civil que fueron atendidos, fueron llevados al hospital, ninguno quedó ingresado, en fin. Lo que no podemos hacer es contar solo que hubo un grupo de guardias civiles que estuvieron heridos, porque como hemos visto en la información del País, 132 inmigrantes fueron llevados al hospital. Algunos sufrieron heridas muy graves en el tendón de Aquiles, en músculos fundamentales, en las muñecas, etcétera, etcétera. Entonces creo que flaco favor le hacemos a la construcción del relato sobre la llegada de inmigrantes si hacemos información de parte, ¿no? Y no contamos toda la realidad de las personas que llegan. La televisión, otra máquina perfecta de crear estereotipos. La Sexta, violento salto masivo a la valla de Ceuta, los migrantes lanzan cal viva y bolsas con heces a los agentes. No sé si hay aquí algún químico, alguna persona que trabaje con la cal viva. Bueno, si leen el proceso para fabricar cal viva, verán que hay que someter la cal o esa mezcla con el agua, etcétera, etcétera, a una temperatura tan alta que es imposible de fabricar cal viva, de comprar cal viva en la frontera cercana a los bosques que rodean Ceuta, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dado por categoría que había cal viva. Si de verdad hubiera quemaduras de cal viva, habríamos tenido partes médicos, habríamos tenido fotografías de esas muestras, no las tuvimos, y no tuvimos ni una sola imagen que el Ministerio del Interior, cuando quiere, las difunde y de manera muy rápida, del perímetro fronterizo y del salto de esas personas. Recordarán de otros momentos cómo se ven a las personas en blanco y negro cuando saltan la valla. ¿Por qué? Si hay más de 30 cámaras en el perímetro fronterizo de Ceuta, no vimos las imágenes. Hasta ahora estamos hablando de un montón de supuestos de cal viva, sangre, heces, etcétera, etcétera, porque nos dice la delegación del gobierno o determinados portavoces de la Guardia Civil que esto ha pasado, ¿no? Y nuestra labor como periodistas es escuchar al portavoz de la Guardia Civil o escuchar a alguien de la delegación del gobierno, pero intentar, por ejemplo, hablar con los protagonistas del salto, ¿no? Que de momento en estos titulares no hemos visto que nadie haya hablado con los protagonistas del salto. Por ejemplo, aquí La Vanguardia, sí, entre comillas, que es nuestra obligación profesional en el tratamiento del lenguaje, lo de medios virulentos, que es como lo describió el delegado del gobierno. Nosotros nos limitamos a decir, cientos de inmigrantes entran en Ceuta tras un salto a la valla. Es un nuevo salto a la valla que ha terminado con un total de 11 inmigrantes de origen subsahariano, esa era la primera información, y 4 guardias trasladados al Hospital Universitario de Ceuta. Bueno, a ver si salta el vídeo. Tic-tac, tic-tac. Lo que quería era llegar aquí. Solo el diario.es se acercó al SETI y habló con los protagonistas del salto. Como periodistas, ustedes lo saben, el relato se construye por diversas fuentes. Nuestra obligación en las facultades nos obliga a confirmar una información al menos por 3 fuentes mínimas diferentes. Y el único medio que se acercó a hablar con los inmigrantes y a ver si de verdad cómo ellos describían el salto fue el diario, ¿no? Hasta ahora, ¿qué se puede concluir de todos los titulares previos que vimos? Que había que tomar medidas porque de repente había una suerte de bárbaros que venían a tomar España a través de la valla de Ceuta, ¿no? ¿Y qué pasó? Que por primera vez se detuvo, ahora que estamos aquí con juristas, se detuvo gente por pertenencia a organización criminal por haber saltado la valla de Ceuta. O sea, como si fuera un grupo terrorista que se han organizado para saltar la valla
y emprender esta vía tan irregular. Fíjense si fue tan grave que todos estos chicos están en libertad. No hubo pruebas para encausarles por esta vía, ¿no? Posteriormente, en agosto, se produce otro salto. Un centenar de inmigrantes saltan la valla fronteriza de Ceuta. El gobierno, en menos de 24 horas, devolvió a 116 de esos migrantes que saltaron la valla de Ceuta. Una decisión sin precedentes. Miren que España es un laboratorio de decisiones absolutamente caóticas en materia de extranjería y con todo tipo de decisiones fuera del ordenamiento español e internacional en materia de extranjería. Pero nunca se había activado el convenio bilateral con Marruecos, el del 92 famoso. Fuimos pioneros en llegar a acuerdos bilaterales para expulsar a la gente. Nunca se había activado de manera colectiva para expulsar a gente que había llegado a la frontera de Ceuta. ¿Creen que es casual? ¿Creen que el mismo gobierno, efectivamente, que recibió el Aquarius con 2.500 voluntarios en el puerto de Valencia y con más de 400 reporteros en una grada instalada por el gobierno para que hicieran fotografías del barco, es casual que tomaran esta decisión? Durante un mes construimos un relato de criminalización de que todo el que saltaba la valla era de una organización criminal, que eran violentos contra la Guardia Civil, que venían. El gobierno creó un estado de opinión pública que prácticamente hubo muy poca protesta pública real a una decisión tan cuestionable. Incluso desde el Consejo de la Abogacía, desde un montón de entidades, se cuestionó el que se usara a los abogados de oficio que estaban allí sin informar realmente que estaban filiándolos para ser expulsados inmediatamente a través de la frontera del Tarajal. O sea que de alguna manera, al final, toda esa creación de titulares gruesos, criminalizadores y de no explicar la realidad desde un punto de vista más profesional de los periodistas y de los medios de comunicación, hicieron que el gobierno de turno se sintiera súper cómodo con el estado de opinión que se había creado para tomar esta decisión. Entonces el mismo presidente que veía coherente acoger el Aquarius, también veía coherente expulsar a inmigrantes si asaltan, utilizan el término muy de los cuerpos y fuerzas de seguridad para expulsar a esta gente, ¿no? Otro ejemplo, para que no vean, este pone ejemplos de ahora, pone ejemplos de este medio. Vamos a otro ejemplo. Espero que salte el vídeo. Ahí está. Esta es el lunes 7 de agosto, pero del verano anterior, también en el Tarajal. Fíjense las imágenes. Hay un grupo de inmigrantes que ve que se puede entrar y ese fallo de seguridad hace que intenten entrar. Esto sí que es muy raro, que entren de esta manera a través del Tarajal. Y fíjense en el agente que va a aparecer en la parte inferior derecha de la pantalla, y este de aquí. Bueno, hasta aquí me interesa. Ustedes han visto las imágenes, ¿vale? Yo les estoy poniendo ejemplo de cómo construimos los periodistas la información al respecto. Así, la agencia EFE, agencia pública que todos pagamos de información, que ha mejorado bastante, por cierto, después del último presidente en este sentido, pero así es como lo describían en este momento. Unos 200 inmigrantes cruzan a la carrera en la frontera de Ceuta. Esto es el 7 de agosto, el primer teletipo. Se habla de avalancha, otra vez sin entrecomillar, se habla de asalto, o se habla de que las autoridades marroquíes y españolas consiguieron contener a un grupo muy numeroso. Conseguir contener. Imagínense cómo estamos construyendo la terminología para que sea un logro contener a la gente de esta manera, a porrazos, etcétera, etcétera. Siguiente teletipo, unos minutos después. Otra vez se vuelve a hablar de datos más concretos, vuelven a la avalancha, a la entrada masiva, a los asaltos, etcétera, etcétera. Y también se empieza a hacer mención de que hay un guardia, un policía herido, ¿no? Según ha informado la agencia EFE, fuentes de la Policía Nacional, el agente ha sido arrollado por los inmigrantes en su intento de contener la entrada y sufrió una caída en la que se fracturó la tibia y el peroné, ¿no? Hombre, ustedes vieron las imágenes. ¿Qué pasa con la agencia EFE? Que los medios de comunicación funcionan, los teletipos es un término viejo, que es la primera noticia que nos llega, ¿no? Muchos compañeros, aquí tenemos algunos, por ejemplo, de Motril, que colaboran con EFE, etcétera, etcétera, que son los primeros que hacen el titular y nos informan de lo que está pasando, luego lo amplían, etcétera, etcétera.
Y los medios de comunicación, sobre todo los digitales, ustedes ven elpaís.com, elmundo.es, o lo que se comparte en las redes, cortan y pegan con total impunidad lo que hacen nuestros compañeros que están ahí a pie de página. ¿Qué pasa? Que si esa agencia de noticias empieza a utilizar esos términos, no tanto muchas veces el compañero, sino quien edita el teletipo en Madrid o el editor de turno, el resto de medios bebe de la misma terminología. Entonces, esto es un fragmento que se repitió en muchos de los medios de comunicación esa mañana, de los digitales. Este tipo de avalancha por el paso fronterizo del Tarajal, bla, 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 ¿no? La actitud violenta de los inmigrantes lo ha impedido y han arrollado a los agentes, ¿no? Cuando el delegado del gobierno en Ceuta acaba explicando un par de horas después la realidad, achaca la actitud violenta de los inmigrantes. Ustedes han visto la imagen, ¿no? Si hubiera querido que viéramos las imágenes de lo que pasó en Ceuta este verano, las habríamos tenido. Pero es que a lo mejor no se ve la cal viva, a lo mejor no se ve la cizalla, a lo mejor no se ve la sangre, a lo mejor no se ve las heces. ¿Dónde está? ¿Dónde está el informe de la Guardia Civil que acredite que eso ha sido así? Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, todos, si no les llego a enseñar este trabajo, les pregunto por el último salto de Ceuta del verano pasado y todos me van a decir que fueron unos bárbaros que tiraron de todo y que vinieron a por nosotros, ¿no? O sea, hasta aquí lo que les pido es que estén alerta, que tengan cuidado con lo que se informa, pero no por desacreditar la labor de los periodistas o de los medios de comunicación convencionales, que lo voy a reivindicar al final de mi intervención, sino porque piensen cómo se construyen los mensajes, cómo muchas veces las prisas, el ser los primeros, en poner los primeros titulares, o cómo las fuentes habituales que protagonizan el relato sobre los inmigrantes, que son los cuerpos de seguridad y los portavoces de las administraciones públicas, secuestran o dominan de alguna manera el relato sobre las migraciones en los medios de comunicación, teniendo muy poco protagonismo los verdaderos protagonistas del viaje, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, pero yo me voy a adelantar porque quiero que Juan ahora haga su intervención, ¿no? Pero fíjense cómo calificó Zoido esa entrada que vieron en el vídeo donde el policía se fractura la pierna, ¿no? Zoido en su momento habla de ataque radical de violencia extrema a esa entrada en la que desgraciadamente un funcionario pues sufrió una fractura, ¿no? Pero yo creo que si todos coincidimos en lo que hemos visto en el vídeo, a lo que describe el ministro, poco tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero entre todos, entre portavoces de los cuerpos de seguridad, entre que solo le damos pábulo a lo que nos dicen en un primer momento, entre el ministro del Interior, a ver quién le dice a la gente: oye, que no son violentos, oye, que no han llegado de esta manera. Es que ya todos nos creeríamos, ¿no?, después de leer estos titulares, que han venido unos bárbaros a invadirnos a la frontera de Ceuta, ¿no? En fin, es más necesario que nunca el periodismo, es más necesario que nunca el periodismo de datos reales, y dejar de justificar posiciones editoriales o posiciones políticas en base a supuestos hechos o a primeras impresiones de gente que está ahí. ¿Por qué? Porque si no, si empezamos a compartirnos en las redes sociales, que crean mucho más relato mediático que los medios de comunicación convencionales, los primeros titulares, las primeras impresiones, lo primero que nos llega de la realidad de unas personas que acaban de entrar a España, estamos contribuyendo al ruido, estamos contribuyendo a la confusión y estamos compartiendo, en el fondo, aunque no queramos, estamos compartiendo parte del combustible de la maquinaria de creación de racismo que hay en nuestras sociedades hoy en día, ¿no? No les voy a aburrir con datos, o que con el 2018 fue el récord de llegada de inmigrantes por mar a España y de refugiados. Aquí hemos tenido el testimonio también que narra por qué muchos centroamericanos llegaron en otra caravana a España durante el año pasado, más de 5.000 centroamericanos, etcétera, etcétera. Pero si tienen alguna duda de cuántos inmigrantes llegan, cuánto nos gastamos en los CIES o cuánto invertimos en este control securitario, lo pueden saber. Pueden buscar las fuentes fiables, pueden buscar los periodistas de los que fiarse, y hay organizaciones en las que pueden recurrir para encontrar los datos. Ante la duda, antes de compartir algo, yo les insto a que pierdan 30 segundos en comprobar si es verdad o no, ¿vale? Otra gráfica, y ya voy terminando para que Juan haga la intervención y luego podemos entrar en debate. Esta gráfica es un trabajo de un semanario francés del año pasado, que refleja también esa construcción de muros que estamos haciendo en el mundo, y en la parte de la derecha, aunque no ve muy bien, en rojo, aquí se ve cómo esta era la cantidad de muros que existían en 1945 en el planeta, es decir, 2 muros, 2 barreras comprobadas a la hora de limitar el movimiento de la gente, cómo
Cuando cae el muro de Berlín eran 16 muros, se puso de moda tirar un murito de vez en cuando, quitamos el muro de Berlín y cayeron a 15. Y cómo, fíjense especialmente en este punto, los atentados del 11 de septiembre. Cómo cambia el paradigma securitario absolutamente, cómo se criminaliza a cualquier persona llegada de otro lugar, etcétera, etcétera, a pesar de que Estados Unidos es un país puramente hecho por la llegada de personas de otros lugares, etcétera, etcétera, y cómo se dispara la cantidad de barreras que limitan el movimiento de la gente en el planeta. Hoy hay 50 muros comprobados científicamente, ubicados en el planeta, terminados o en construcción para limitar el movimiento de la gente. El problema, como decimos, en esta realidad, es que esta visión militarista, securitaria de la realidad de los migrantes hace que la gente se muera. 30.500 muertos en los últimos 5 años, 17.000 de esos muertos en el Mediterráneo, otros 4.000 en las rutas africanas hacia las costas del sur del Mediterráneo para llegar a Europa. Y esa fuente es la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia que ha pasado recientemente al paraguas de Naciones Unidas, ¿no? O sea, nuestro sistema, nuestras leyes están condicionando, están provocando, están llevando la muerte a mucha gente. Y llevamos 30 años de fracaso de nuestras leyes que lo único que hacen es llevar a la muerte a esa gente. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno intenta ayudar, como vamos a escuchar a Manuel de Prodemaite el viernes aquí en la jornada, se le criminaliza a los defensores de derechos humanos. Lo mismo que pasó con Elena Maleno, que ahora se acaba de librar del proceso. En fin, o lo mismo que le está pasando a Proactiva, y esto Juan va a hablar un poco más al respecto. Solo ponerles algunos ejemplos más de titulares y de portada, que tengo aquí un montón de pantallazos de los campos de refugiados, de cuando voy a Somalia o cuando voy a otros tantos países, a Etiopía, pero no quiero detenerme en eso, de las causas que llevan a la gente al desplazamiento. Pero solo un par de titulares más. Miren. Portadas como esta generan mucho más estigmas y estereotipos que cualquiera de los reportajes en profundidad que Juan o yo intentemos hacer con nuestro trabajo. Es decir, hay mensajes que se colocan muy rápido con un titular y una fotografía. En este caso, las mafias planean avalanchas diarias en Melilla hasta la primavera. Esto fue un titular del 3 de enero del 2015 y tardaron meses en volver a intentar saltar la valla, y esos agoreros que creían calcular, que son policías básicamente los que filtran estos mensajes al ABC, no acertaron, ¿no? La avalancha de pateras desborda el Mediterráneo español. 300 inmigrantes han llegado desde el viernes, es decir, en un fin de semana, a las costas de Andalucía. Esto era en junio de 2017. 300 personas. 300 personas en la Puerta del Sol son una avalancha, son una manifestación masiva. ¿Por qué 300 inmigrantes es una avalancha? ¿Por qué definimos a la gente, cosificamos a la gente, los horrorizamos? ¿Por qué? Son otros. ¿Por qué hablar así de la gente? Y para que no vean otra vez, que pone ejemplo del ABC, etcétera, etcétera, El País. ¿Qué diferencia ven en la portada de la izquierda y de la derecha, aparte de la foto? Que aparte de Jesse, que ya está de capa caída, bueno, está jugando al Betis. Bueno, la portada de la izquierda tiene que ver con uno de los peores episodios de la historia de la frontera española, octubre de 2005, la muerte de más de una docena de inmigrantes tiroteados intentando saltar la valla de Melilla. Y, casualmente, los cuerpos de seguridad, los servicios secretos, etcétera, etcétera, nos dicen que hay 30.000 africanos que esperan para saltar a Ceuta y Melilla. Oye, es que hemos hecho esto, han muerto 2 inmigrantes, los hemos echado al desierto, pero es que van a venir 30.000, como justificando lo que hemos hecho. La portada de la derecha, ¿saben de cuándo es? De después de la muerte de 15 personas en el Tarajal. Y otra vez aparece la cifra de 30.000 subsaharianos que preparan el salto a Europa a través de la valla de Ceuta y Melilla. Los mecanismos para la creación del miedo, de la justificación de determinadas decisiones de los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, siempre son los mismos. Y lo que a mí me preocupa es que dominan el relato mediático, ¿no? Y ya luego, ya termino aquí con un ejemplo que transgrede, que parecería una tira cómica, pero no lo es, ¿no? 5 guardias civiles heridos tras el intento de salto de 300 inmigrantes. Orines y escupitajos con ébola, fuego y piedra desde lo alto de la valla.
yo estuve cubriendo la epidemia de ébola de 2014 y 2015, estuve en los centros de tratamiento de ébola. Un enfermo de ébola no puede dar un paso. De hecho, lo que suele pasar con los enfermos de ébola, en el inicio de la peor epidemia de ébola de la historia, que fue esta, es que el índice de mortalidad al principio era del 90%, ¿no? Y luego bajó y se pudo ir progresando hasta el 57, 60%, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, con estos ejemplos que les he puesto, aunque sea una autocrítica mediática, porque creo que de alguna manera los periodistas y los medios hemos fracasado, porque sí, cuando tenemos más información que nunca sobre la realidad migratoria, hay más racismo que nunca, por ejemplo, en la sociedad española y europea, es que de alguna manera los periodistas no lo hemos hecho bien. Pero aquí reivindico el que, por favor, cuando quieran saber la realidad de migraciones, refugiados, asilos, la realidad de la gente que se mueve, la realidad del derecho a la movilidad, acudan a fuentes fiables, acudan a fotoperiodistas que tienen trayectoria, a medios que tienen trayectoria y no se crean todo lo que les comparten por las redes o los que ven en las cadenas de WhatsApp, porque de eso viven los que quieren crear hoy. Muchísimas gracias. Como dijo antes Nicolás, trabajo en este tema hace 20 años, no porque sea un especialista en este tema o que me dediqué a hacer exclusivamente esto. Trabajo por una agencia que es la agencia Reuters, que es una agencia de noticias internacional, en el cual hago un montón de trabajos diferentes, ¿no? Como, yo que sé, ayer fui al Bernabéu porque Florentino y Carmena presentaban la remodelación del estadio. Quiero decir que me dedico a otras cosas, pero creo que ante un hecho tan importante y tan lamentable como el que estamos viviendo hace más de 30 años, creo que hay que ponerle otra vueltita de rosca para, aunque muchas veces se dice que estamos inundados de información e imágenes, creo que es necesario. El debate de si es necesario o no que nosotros hagamos nuestro trabajo, para mí es un debate estéril. El otro debate es que si con nuestro trabajo cambiaría algo. Evidentemente no. O sea, si pensamos, o yo pienso, que con mi fotografía voy a cambiar esta historia, sería cuando menos, yo qué sé, aparte de un engreído, sería mesiánico, ¿no? Pero sí que es verdad que se toman las fotografías y las fotografías en estado. Es un documento. Es un documento que sirve para decir eso lo contamos. Tú lo has visto, no puedes decir que no lo has visto. Cambiaron la historia, las fotografías que luego conocimos de los centros los centros de holocausto nazis, en donde se veía qué es lo que había pasado ahí en los campos de concentración, que no me salía la palabra. No cambió, pero sí nos sirvió para ver lo que ahí estaba sucediendo. Y el negacionismo que siempre existió se hace fuerte cuando no existen estos documentos. Y creo que en ese sentido nuestro trabajo puede servir. Por otro lado, creo que el desarrollo del trabajo fotoperiodístico en este tema en concreto, también tan cuestionado por el tema de la ética, que es un debate muy interesante para ver si se debe mostrar la muerte, no se debe mostrar la muerte, se debe mostrar el drama o no. Creo que en ese sentido también estoy completamente a favor de seguir enseñándolo. O sea, creo que es nuestra labor, que por más que nosotros seguimos enseñando eso, puede ser que no cambie, es verdad, pero no creo que por enseñarlo se tome manía a eso, ¿no? Creo que es un mensaje un poco erróneo en ese sentido, ¿no? Ahora yo les quiero poner, después voy a continuar presentando otra cosa, pero les quiero poner, como bien, cuando Luis Carlos me comunica que le gustaría si podíamos venir aquí, y por el trabajo que hice en el Open Arms entre julio y agosto del año pasado, por supuesto encantado de hacerlo. Ahí han sucedido un montón de cosas. Primero, que la travesía que hacía el barco de la ONG Open Arms, los dos barcos, el Astral y el Open Arms, hacia la zona de rescate frente a las costas de Libia, ya contaba con un hándicap que era no estar cerca de la zona, sino que hasta llegar ahí necesita navegar 4 días para llegar ahí.
y otros 4 días para volver en el caso que podría tener personas hacia España. Y la otra cuestión muy importante que sucedió y está sucediendo actualmente, bueno, ahora lo que está sucediendo es que no dejan que haya barcos de rescate en la zona, pero en ese momento se había dejado completamente de coordinar desde Italia a los barcos de rescate que estaban en la zona, con lo cual los barcos estaban ahí ciegos, solamente con sus radares y con los prismáticos a ojo en el medio del océano. Entonces, cuando había una situación de emergencia, no se le comunicaba a los barcos de rescate, en este caso en el Open Arms, donde estaba embarcado yo. Lo que le voy a mostrar ahora es un pequeño montaje entre imágenes de los trabajadores del Open Arms y la primera parte, el sonido que escucha en el puente del capitán del Open Arms, cómo un barco italiano de bandera italiana que se llama Tríades mantiene una conversación con la Guardia Costera Libia, en donde le informa, se los cuento porque es en inglés y no está subtitulado, para las personas que no lo puedan entender. Le dice a la Guardia Costera Libia que está junto a una barca de goma con inmigrantes, le da la posición y le dice que ellos tienen que seguir su destino, que era Misrata, en Libia. Entonces, después se deja de escuchar a la Guardia Costera Libia por tema de distancia, pero se escucha la respuesta del barco italiano, que cada vez iban subiendo la intensidad, se iba calentando, porque no le podía entender, decía, dame una razón para, después de darte la posición de esta barca con inmigrantes, que no pueda seguir mi camino. Todos sabemos que la posición de un barco sin motor en este momento puede ser aquí, y dentro de 5 minutos está en el muelle, con lo cual dar una posición e irse es como no dar nada. Entonces ahí estamos ante una flagrante violación del derecho del mar y el derecho de rescate y asistencia a una persona, a un náufrago en este caso, ¿no? Entonces se fue calentando el diálogo y hasta que finalmente la Guardia Costera Libia le deja ir y se fue. Se dijo que fue un montaje por parte de la organización del Open Arms que había hecho todo esto para sacar un usufructo de esto, ¿no? Con lo cual, porque se había hecho un rescate por los libios, por una guardia costera libia, una patrullera libia, no son de salvamento, son militares, en donde había un equipo de grabación extranjero, en donde se aseguraba que se habían llevado a todas las personas. Si el Open Arms no hubiera encontrado una aguja en un pajar, aparte de que Josefa estaría muerta, no se podría demostrar que no se llevaron a toda la gente. Por lo menos dejaron una viva, y según los médicos, 2, porque el niño que estaba junto a Josefa llevaba muy poco tiempo muerto, o sea que había muerto un poquito antes. La otra mujer que estaba boca abajo no lo pudieron decir. Entonces, cuando se cuestiona este tipo de cosas, ¿no? Por el hecho de que una persona, en este caso Josefa, esté viva, yo creo que merece la pena, ¿no? Cualquier tipo de esfuerzo. Y entonces, la que cantaba la canción era Josefa. Nos cantó la canción a otro fotógrafo y a mí, en el barco, un día después, no, 2 días después de ser rescatada, porque estaba muy afectada físicamente y sigue un poco afectada, pero estuvo con mucho tiempo de recuperación porque estuvo a punto de morir, le faltó muy poco de morir, entonces sus órganos vitales estaban afectados. Pero así todo le había comentado a las médicas que ella había cantado esa canción durante toda la noche para darse fuerza para no morir. Es una canción religiosa que básicamente lo que viene a decir, les voy a leer un poquito parte de la traducción, cuando ella dice, el Niapadí se refiere a un diálogo con Dios, ¿no? Él no ha dicho que vayas a hundirte, ni que naufragarás. Él ha dicho, vayamos a otro lado. Hasta eso, ¿no? La situación que estaba, una canción que ella cantaba en la iglesia normalmente, hasta en ese momento lo que estaba ocurriendo tenía que ver, ¿no? Y dice, si el mar se levanta y el viento sopla fuerte, si el barco te arrastra, no tengas miedo a la muerte.
Todo eso, que ella lo que hizo durante toda la noche, imagínate una persona creyente que esté pidiendo no morir y encima se le aparece un barco, ¿no? Y la salva, in extremis. Entonces, toda la discusión a partir de la necesidad o no de que si tiene que haber barco de rescate, yo creo que con esto queda zanjado. Y por el otro lado, por la parte periodística, el hecho del abuso que tenemos de los eufemismos, ¿no? En este caso, concretamente, llamarle guardacostas o muchas veces se le llama lanchas de salvamento libia, no es real. Son militares que están, bueno, militares de una parte de Libia, ¿no? Porque saben que es un país que no está uniformemente gobernado. Entonces, el gobierno de Italia le dio una cantidad de patrulleras a una parte de los militares libios, que utilizan para provocar el infierno de las personas que están huyendo de otro. Se están yendo de un sitio donde, primero, de sus hogares, en donde la están pasando mal, luego están en un país donde sabemos perfectamente que son torturados, vejados, matados y son utilizados económicamente, vendiéndole las cosas como para que teóricamente huir con una cierta cantidad de gasolina y que luego si se te acaba la gasolina puede ser que mueras. Luego que vengan los libios nuevamente, entre comillas, a rescatarte es como un infierno, ¿no? Y volverte otra vez al punto de salida. Realmente es vergonzoso y creo que en este caso es más que necesario poder estar haciendo nuestro trabajo ahí. Porque lo que se decía era que el Open Arms había hecho un montaje, habían hecho todo desde las redes sociales en Italia, habían hecho toda una estructura que decía que si le ves las manos a Josefa, tenía las uñas pintadas, y en otra estaban las manos arrugadas. O sea, son fotos de días diferentes que había, ¿no? Entonces, evidentemente, si recién sale del agua estaba casi y no tenía las uñas pintadas. Entonces, si el Open Arms hubiera hecho un montaje, hubiera tenido que, primero, dormirnos a todos los periodistas que estábamos a bordo con una insección para que no veamos todo lo que iba a hacer. Porque sería ir a colocar tener unos muertos dentro del barco, colocarlos a 8 horas más adelante, volver y ir es ridículo. Pero las redes sociales se alimentan de eso, de la mentira. Hay verdades, obviamente, pero no hay contraste. Hay inclusive en periódicos italianos y revistas italianas de cierto prestigio en donde sale una entrevista a Josefa que no existió, nunca. Josefa no le dio una entrevista a nadie, de momento que yo sepa, y mucho menos sin poder hablar, que era cuando estaba dentro del barco, ¿no? Entonces, para mí, creo que sí, que es importante que esos barcos estén ahí, porque aparte de hacer una operación de rescate, es una operación de rescate con visibilidad. Yo me pude subir a finales de los 90 a una patrullera de la Guardia Civil. Después, cuando fue ya más el tema de los cayucos, a partir del 2006, a una lancha de salvamento marítimo, de estas naranjas. Y ya está. Con eso no quiero cuestionar que personas que estén ahí hayan salvado muchísimas vidas, solo faltaba. Inclusive yo hago una distinción bastante importante en el tema, no quiero hacer una tipificación de un organismo en concreto. Entonces, yo sí que he visto en el salvamento de la Guardia Civil en Fuerteventura, cuando vivía en Canarias, gente que sí que arriesgaba la vida para hacer ese trabajo porque no tenían una embarcación adecuada, no tenían siquiera chalecos salvavidas, si se caían al agua se ahogaban con todos los demás, y he visto que con la manera que se trabajaba. Pero con eso no pueden tener carta libre a los que se suben a la valla, a Guardia Civil que se suben a la valla de antidisturbios a 6 metros, a tirar gases, a pegar. Ha muerto gente con eso. Y bueno, lo del Tarajal ya ni hablemos, ¿no? O sea que dispararle gases y pelotas de goma a bocajarro a la gente que está tratando de pasar por ahí no tiene palabras. Quiero decir,
que me gusta poner las cosas en su sitio y hablar de las cosas que yo he visto y que sigo viendo. Entonces, sin hacer una lectura plana, pero sí que hay que saber diferenciarlo. Entonces, aparte de eso, me gustaría, tengo una serie de fotografías. Esto es una pared de una parte de uno de los cementerios de uno de los municipios de Fuerteventura. Esto se puede multiplicar por mucho. Este cuerpo que hay ahí al amanecer en una playa de Fuerteventura, se ahogó esta persona prácticamente a 5 metros antes de llegar, porque había un mar muy fuerte, había mar de fondo, la patera volcó y el mar los arrastró, se murieron más de 10 personas. Se enterraron después. Esta chica se llama Cristian, es de Ghana y su marido venía en la patera. No puedo asegurar que sea el de la fotografía anterior porque no lo sé, pero sí podía haber sido, porque venían juntos. Él tuvo la mala suerte de venir en otra patera, de separarlos a la hora de salir, y ella vino con su bebé, afortunadamente, unas semanas antes, y él venía en la patera que naufragó y se murió. ¿Por qué esta foto? Porque sabemos el nombre de ella sabe el nombre de su marido, y ahí dice inmigrante número 8. Eso es un reflejo también. Yo he visto con el dedo puesto en el cemento fresco, cadáver número tal, africano número tal, inmigrante número tal. Esto es uno de los bosques, no es el Gurugú, es uno de los bosques cercanos a Nador, que se llama Bolingo. Bueno, ahora en los bosques hay poca gente, pero no era como el Gurugú. Yo nunca estuve ahí, pero sé por otros compañeros de qué se trataba eso. Aquí, más que nada, nos encontramos con otro compañero, Luis de Vega, de casualidad con esto, y veíamos un montón de chicas, un montón de bebés, y bueno, por ciertas informaciones que teníamos, bueno, son gente en la cual algunas víctimas de trata, y bueno, que se movía muchísimo dinero, y eran gente que finalmente iba a tomar la patera, ¿no? Y ya está. Y esta es la última foto, que es de Motril del año pasado, que cuando estuvo fallidamente el Open Arms por un tiempo tratando de hacer algo y finalmente se tuvo que ir, ahora está amarrado en Barcelona.